Mal, Luis. Hola Jaime, buenas noches. Ya se está ¿Cómo grabando. van todos? ¿Cómo van? Hola, Entra, Loto. Flos. Hola. Saludos. Ok, buenas tardes a todos. Es un gusto que estén aquí. Me da mucho gusto saludarlos. Y les pido que apaguen sus micrófonos, quienes no lo estén usando, para que no se meta sonido. Bien, en este día, en el documento que nos toca el día de hoy, le voy a pasar la palabra a quien va a ser el líder el día de hoy, que es nuestro compañero Luis Fontecha. Te cedo la palabra, Luis. Gracias. Bueno, muchas gracias, Flor. Buenas noches a todos. Eh, pues sí, bienvenidos a esta última el documento ¿cómo se llama? La última charla que tiene Jesús en Pella. Entonces, bienvenidos todos. Le pido el favor a Carlos que empiece a compartir, por favor. Correcto. Fanny y Juliana, ¿no va primero? Ah, sí, Fanny, buenas noches. Fanny, por Buenas favor, noches. continuamos con la oración. Muchas gracias, sí. Sí, sí, gracias. Oh Padre nuestro de infinito amor, gracias por permitir reunirnos una vez más esta tarde. Gracias, Padre, porque permites descubrirte cada día en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hermanos. Sabemos que nuestras experiencias son tuyas, tú caminas junto a nosotros. Dirige nuestros pasos hacia donde necesiten de ti, necesiten de tu mensaje de amor, de tu consuelo, de tu esperanza. Sana, Padre, nuestro pequeño mundo, que se haga siempre tu voluntad. Sé que mis palabras no alcanzan para expresar el amor que sentimos por ti. Es por eso que en unos breves minutos de silencio quisiera que escuches a cada uno de mis hermanos en sus pensamientos que se dirigen hacia ti para adorarte. Gracias, hermanos. Gracias por esta linda tarde. Gracias por haberme dejado tomar la palabra para esta pequeña oración. Y bueno, les dejo con Luis o con Carlos, quien va a continuar con la reunión. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Fanny. Y gracias, Carlos. Puede continuar con la presentación, por favor. Bueno, el documento que nos toca hoy es la última enseñanza en Pella y es el documento 169. Al finalizar la tarde del lunes 6 de marzo, Jesús y los 10 apóstoles llegaron al campamento de Pella. Era esta la última semana de la estadía de Jesús aquí y estuvo muy activo enseñando a la multitud, instruyendo a los apóstoles. Predicaba todas las tardes a las multitudes y todas las noches respondía a las preguntas de los apóstoles y de algunos de los discípulos más avanzados que residían en el campamento. La noticia de la resurrección de Lázaro había llegado al campamento 2 días antes de la llegada del maestro y toda la agrupación estaba vivamente interesada. Desde el episodio en que sació a 5,000 personas, no había ocurrido nada que tanto estimulara la imaginación del pueblo. Así fue en la cumbre misma de la segunda fase del ministerio público del reino, cuando Jesús se dispuso a enseñar durante esta única y corta semana en Pella para luego comenzar la gira del sur de Perea, que conduciría directamente a las experiencias finales y trágicas de la última semana en Jerusalén. Los fariseos y los altos sacerdotes
habían comenzado a formular sus acusaciones y cristalizar sus denuncias. Objetaban las enseñanzas del maestro por los siguientes motivos. 1. Es amigo de publicanos y pecadores, recibe a los impíos y aún comparte con ellos la comida. 2. Blasfema. Habla sobre Dios como si fuera su padre y piensa que es igual a Dios. 3. Está en contravención de la ley. Cura enfermedades el día sábado y de muchas otras maneras se burla de la ley sagrada de Israel. 4. Está aliado con los diablos. Hace obras portentosas y milagros aparentes por el poder de Belcebú, el príncipe de los diablos. Y bueno, quiero hacer alusión a esta última oración en la que dicen que hace milagros por el poder de Belcebú, el príncipe de los diablos. En otros documentos, por ejemplo, en el 153, sección 4, párrafo 2, dice, uno de los fariseos se puso de pie y acusó a Jesús de que podía hacer estas cosas porque estaba aliado con los diablos y admitía en el lenguaje mismo que empleó para echar fuera a ese diablo que se conocían. Y siguió diciendo que los instructores y dirigentes religiosos en Jerusalén habían decidido que Jesús realizaba todos sus así llamados milagros por el poder de Belcebú, el príncipe de los diablos. Incluso más adelante el mismo documento dice, dijo el fariseo, no os asociéis con este hombre, es socio de Satanás. Y bueno, hay más referencias como esta otra que es muy parecida a la primera, que dice que está aliado con los diablos y aún dice ser un príncipe, que podía ser el príncipe de los diablos. Pero entonces Jesús les dice, si no estuvierais cegados por el prejuicio y confundidos por el temor y el orgullo, fácilmente percibirías que el más grande que los diablos está en vuestro medio. Y quiero hacer alusión aquí, porque esto, que esa gran confusión que existía en ese momento, igual la hay hoy en día. Atribuimos a la palabra Lucifer, Satanás o inclusive Belcebú la misma persona, cuando hoy, gracias a que tenemos la revelación, el libro Durantia, bueno, nos damos cuenta de que organizacionalmente y por orden son personalidades diferentes, no son la misma persona. Y es una bendición que tenemos ahora nosotros, que podemos entender toda la estrategia organizacional y administrativa que existe y no seguir con el mismo error, dándole a la misma persona diferentes nombres. Y vamos a hacer una aclaración aquí. Para los que están aquí, porque bueno, es bonito tener la aclaración, y para muchos otros lectores que pudieran estar escuchando estos documentos de la cuarta parte sin haber leído la anterior, bueno, vamos a hacer esta pequeña aclaración. En realidad, cuando dice Jesús que Él es, que es más grande que los diablos, está en nuestro medio, pues sí, es la verdad, porque Él es mucho más grande que todos. De hecho, Él es el creador de ellos. Y en esta tablita, en este cuadrito, vemos aquí del lado izquierdo está Micael de Nevadón y el espíritu materno, y de ellos se derivan las siguientes órdenes que son Melquisedec, Borondadec, Lanonandec, portadores de vida, y bueno, hay más, pero hasta ahí vamos a dejarlo por el momento. Para hacer referencia exprofeso a los Lanonandec. Dentro de los Lanonandec hay primarios, secundarios, terciarios, pero vamos a hacer referencia a los primarios y a los secundarios. Dentro de los primarios están Lucifer y otro nombre que es Satanás, que no son la misma persona, son personas diferentes. Lucifer, los primarios son normalmente creados con ciertas habilidades para ser soberanos del sistema. En este caso, Satanás era asistente de Lucifer. En el caso de los secundarios, bueno, Caligastia, el que sí se conoce como el diablo, es precisamente Caligastia, que fue el príncipe planetario de nuestro mundo, de nuestro planeta. Y bueno, está Daligastia, que ese no es el nombre en este documento, pero era su asistente asociado. Y más abajo vemos que ni siquiera pertenece a la orden Lanonandec, sino que era un líder de los seres intermedios desleales que se aliaron a las fuerzas del traicionero Caligastia. Está Belcebú. Belcebú se deriva de cuando llegó Caligastia y los 100 de Caligastia. Entonces vemos tres nombres diferentes que son diferente personalidad. Entonces, si dicen
¿Que conocía a Satanás? Pues sí, claro que lo conocía. ¿Que se conocían? Por supuesto que se conocían. Y por supuesto que nuestro Jesús, nuestro Micael, tenía pleno conocimiento de todos ellos. Y qué bueno que ahora nosotros podemos descifrar y darle exactamente el nombre a la persona adecuada, sabiendo qué hacen y en qué la regaron. Eso es todo. Gracias, muy amables. Muchas gracias, Flor. Bueno, aquí tenemos esta lámina que, porque como todos estos documentos hay que aterrizarlos a nuestra época, pues es que hoy en día seguimos teniendo la venda del prejuicio, y la invitación es para que nos quitemos la venda del prejuicio porque Él está entre nosotros. O sea, hoy más que nunca sabemos que esta quinta revelación la podemos aplicar a nuestros días. Adelante, Carlos, por favor. Primero, la parábola del hijo perdido. El jueves por la tarde, Jesús habló a la multitud sobre la gracia de la salvación. En el curso de este sermón, volvió a relatar, nótese que dice volvió, ya él acostumbraba a contarlas muchas veces, volvió a relatar la historia de las ovejas perdidas y de la moneda perdida, y luego agregó su parábola favorita del hijo pródigo. Dijo Jesús: los profetas desde Samuel hasta Juan os han advertido que busquéis a Dios, que busquéis la verdad. Siempre os dijeron, buscad al Señor mientras se le pueda hallar. Y en la Biblia encontramos en Isaías 55:6 pues una referencia similar. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Y toda esta enseñanza debe tomarse como verdad. Pero yo he venido para mostraros que mientras vosotros buscáis a Dios, Dios del mismo modo os busca a vosotros. Muchas veces, vuelve e insiste Jesús, os he relatado la historia del buen pastor que dejó a las 99 ovejas en el redil para salir a buscar a la que se había extraviado. Y cómo, cuando encontró a la oveja descarriada, se la echó al hombro y la llevó tiernamente de vuelta al redil. Y cuando la oveja perdida volvió al redil, recordaréis que el buen pastor llamó a sus amigos y los invitó a que se regocijaran con él porque había encontrado a la oveja que se había extraviado. Hizo una especie de fiesta con sus amigos y se regocijaron por el encuentro. Nuevamente os digo que hay más regocijo en el cielo cuando se arrepiente un pecador que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El hecho de que las almas están extraviadas solo acrecienta el interés del Padre Celestial. Yo he venido a este mundo para hacer los deseos de mi Padre. Y en verdad se ha dicho del Hijo del Hombre que Él es amigo de publicanos y pecadores. Se os ha enseñado que la aceptación divina viene después de vuestro arrepentimiento y como resultado de vuestras obras de sacrificio y penitencia. Y así se sigue enseñando hoy en día en las iglesias. Primero usted se arrepiente, después cumple unas penitencias y entonces después pues Dios lo acepta. Pero Jesús nos dice aquí, yo os aseguro que el Padre os acepta aún antes de que os hayáis arrepentido. Y arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. Uno hace cosas y siente remordimiento, pena por haber hecho lo que hizo, pero a los 2 o 3 días vuelve y lo hace. Arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de rumbo y estilo de vida. Realmente es un cambio. Y entonces aquí nos dice que el Padre os acepta aún antes de que os hayáis arrepentido y envía al Hijo y a sus asociados para encontraros y traeros con regocijo de vuelta al redil, al reino de la filiación y del progreso espiritual. Todos vosotros sois como ovejas que se han descarriado, y yo he venido para buscaros y salvar a los que estén perdidos. También debéis recordar la historia de la mujer que después de utilizar 10 piezas de plata para hacer un collar de adorno, perdió una pieza, una de las monedas que tenía de plata. Y después de encender la lámpara, barrió diligentemente la casa y siguió buscando hasta encontrar la pieza de plata perdida. Muchas veces yo he hecho algo similar y he visto a otras personas haciendo así. Cuando se nos cae algo al piso, rápido buscamos la escoba porque nos va a ayudar a encontrarla.
En cuanto encontró la moneda que había perdido, miren lo que hizo, igual al pastor. Llamó a sus amigos y vecinos diciendo, regocijaos conmigo porque encontré la pieza que se había perdido. Nuevamente os digo, siempre hay felicidad en presencia de los ángeles del cielo cuando se arrepiente un pecador y vuelve al redil del Padre. Os relato esta historia para que comprendáis que el Padre y su Hijo salen en busca de aquellos que están perdidos. Y en esta búsqueda empleamos todas las influencias capaces de ofrecer ayuda en nuestros esfuerzos diligentes por encontrar a los que se han extraviado, los que necesitan ser salvados. Así pues, mientras el Hijo del Hombre sale al desierto para buscar a la oveja descarriada, también busca la moneda que se ha perdido en la casa. La oveja se aleja sin intención. La moneda está cubierta con el polvo del tiempo y oscurecida por la acumulación de las cosas humanas. Ahora, me gustaría contaros la historia del hijo desconsiderado de un agricultor de buena posición que deliberadamente dejó la casa de su padre y se fue a tierra extranjera donde sufrió muchas tribulaciones. ¿Recordáis que la oveja se descarrió sin intención? Pero este joven abandonó su casa con premeditación. Esto fue lo que ocurrió. Cierto hombre tenía 2 hijos. Uno, el más joven, era despreocupado y libre de cuidados, buscando siempre pasarla bien y evitando las responsabilidades. Mientras que su hermano mayor era serio, sobrio, trabajador y dispuesto a cargar con las responsabilidades. Ahora bien, estos 2 hermanos no se llevaban bien. Estaban constantemente discutiendo y riñendo. El más joven era alegre y vivaz, pero indolente y no se podía confiar en él. El mayor era serio y activo, pero también egocéntrico, arrogante y presumido. El más joven disfrutaba de jugar, pero evitaba el trabajo. El mayor estaba siempre dispuesto a trabajar, pero pocas veces jugaba. Esta asociación se tornó tan desagradable que el hijo menor fue donde su padre y le dijo, Padre, dame la tercera parte de tus bienes que yo heredaría y permíteme que me vaya al mundo para buscar mi suerte. Cuando el padre escuchó esta solicitud, sabiendo cuán desdichado el joven estaba en el hogar y con su hermano mayor, repartió sus bienes, dándole al joven su parte. A las pocas semanas, el joven reunió todos sus fondos y salió de viaje a un país lejano. Y como no encontró nada que fuera provechoso y al mismo tiempo agradable, en poco tiempo derrochó su herencia viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una prolongada escasez en aquel país y todo comenzó a faltarle. Así pues, cuando sufrió hambre y su desesperación fue grande, encontró empleo con uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. El joven gustosamente se hubiera llenado con las cáscaras que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y me llama la atención aquí, si él apacentaba los cerdos, pues él era el encargado de esa comida, podía comer si quería, pero estaba esperando que alguien se la diera, parece ser, enseñado a que le hicieran todo. Nadie le daba nada. Cierto día, cuando tenía mucha hambre, volvió en sí. Y observemos que las situaciones difíciles que nos suceden en nuestra vida tienen a veces ese efecto de hacernos volver en sí. Una tragedia, una enfermedad, cualquier situación fuerte. Él tuvo aquí mucha hambre y eso lo hizo volver en sí. Y entonces se dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y más que suficiente mientras que yo perezco de hambre apacentando cerdos aquí en un país extranjero? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Tuvo esa intención, pero no se quedó en meras intenciones. Y cuando el joven llegó a esta decisión, se levantó y partió. Hubo acción, es decir, un arrepentimiento, hubo un cambio real. No era solamente un remordimiento. Actuó, partió para la casa de su padre.
El padre mucho había penado por este hijo, extrañaba a este alegre, aunque descuidado muchacho. Este padre amaba a su hijo constantemente y esperaba su retorno, de manera que el día en que el hijo se fue acercando a la casa, aún desde muy lejos, el padre lo vio y sintió una compasión amante, corrió a su encuentro, no esperó ni que llegara, él salió corriendo a su encuentro y lo saludó con afecto, abrazándolo y besándolo. Después de encontrarse así, el hijo levantó la vista al rostro bañado de lágrimas de su padre y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante tus ojos. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el muchacho no tuvo oportunidad de completar su confesión porque el padre, regocijado, dijo a los siervos que en este momento ya llegaban a la carrera, ¿verdad? Ellos salieron corriendo detrás del papá. Traerle el mejor vestido, el que yo guardé. Miren que el papá ya tenía preparado un traje, un vestido para él, lo tenía listo, y vestirle y poner en su mano el anillo de hijo, eso lo restituye totalmente como un hijo, y buscar sandalias para sus pies. Al parecer llegó descalzo y bien mal. Luego, después de haber conducido el padre feliz a su hijo, cansado y con los pies doloridos hasta la casa, llamó a sus siervos: Traed el becerro gordo. Y miren que dice el becerro gordo, no dice un becerro gordo, cualquiera, cojan ahí cualquiera, el que primero aparezca, no, es el becerro gordo, ya estaba destinado para eso y se sabía que iba a ser para esa ocasión. Y matadlo, comamos y hagamos fiesta, igual como hizo la mujer cuando encontró su moneda y como hizo el pastor cuando encontró su oveja. Y se reunió, hizo fiesta, porque este hijo que estaba muerto ahora vive nuevamente. Estaba perdido y ahora lo he encontrado. Y todos rodearon al padre para regocijarse con él por el retorno de este hijo. ¿Quiénes eran todos? Pues los siervos. En ese momento, mientras estaban celebrando, llegó su hijo mayor de su jornada de trabajo en el campo. Y al acercarse a la casa, oyó la música y las danzas. Cuando llegó a la puerta de atrás, llamó a uno de los criados y le preguntó cuál era el significado de este festín. Entonces dijo el criado: Tu hermano perdido hace mucho tiempo ha vuelto a casa y tu padre ha hecho matar el becerro para regocijarse por el retorno de su hijo. Entra para que tú también puedas saludar a tu hermano y recibirlo nuevamente en la casa de tu padre. Pero cuando el hermano mayor oyó esto, estuvo tan dolorido y enojado que no quiso entrar. Cuando el padre supo de su resentimiento por la recepción al hermano menor, salió para hablar con él. Pero el hijo mayor no quiso dejarse convencer por la persuasión de su padre. Respondió a su padre diciendo: He aquí que te he servido tantos años, no habiéndote desobedecido jamás. Y sin embargo, nunca me has dado ni siquiera una cabritilla para celebrar yo un festín con mis amigos. Me he quedado aquí para cuidarte todos estos años y nunca te regocijaste por mi servicio fiel. Pero cuando volvió este hijo tuyo, después de haber derrochado tu fortuna con rameras, no sé este hijo cómo sabía esa información, corres a hacerle matar el becerro y regocijarte con él. Así a primera vista vemos que es un reclamo, pues, como justo, diría uno, tiene razón. Pero vamos a ver lo que el padre contestó. Como este padre amaba verdaderamente a sus dos hijos, trató de razonar con el hijo mayor. Pero, hijo mío, has estado conmigo todo este tiempo y todas mis cosas son tuyas. Hubieras podido tener una cabritilla en cualquier momento para gozarte en júbilo con tus amigos. Si los hubieras tenido, él no tenía amigos, no tenía con quién celebrar. El padre mismo le dice aquí: si los hubieras tenido. Mas es apropiado que compartas conmigo la fiesta y el regocijo por el retorno de tu hermano. El padre no le reprocha que no entra, no lo obliga a entrar, sino que lo aconseja, le dice: piensa en ello, hijo mío. Tu hermano se había perdido y ha sido hallado. Ha vuelto vivo a nosotros. No sabemos, porque la historia no nos lo dice, si finalmente este hijo entró o no entró. Fue esta una de las parábolas más emotivas y eficaces de todas las que Jesús presentó para inculcar en sus oyentes el deseo del Padre de recibir a todos los que buscan entrada en el reino del cielo. A Jesús le gustaba relatar estas tres historias al mismo tiempo.
Presentaba la historia de la oveja descarriada para mostrar que cuando los hombres se alejan involuntariamente del camino de la vida, el Padre está consciente de estos seres extraviados y sale con sus hijos, los verdaderos pastores del rebaño, a buscar la oveja descarriada. Luego, relataba la historia de la moneda perdida en la casa para ilustrar cuán profunda es la búsqueda divina de todos los que están confusos, inciertos o de otra manera cegados espiritualmente por las preocupaciones materiales y las acumulaciones del vivir. Luego se lanzaba a contar el relato de la parábola del hijo perdido, la recepción del hijo pródigo, que retorna para mostrar cuán completa es la restauración del hijo perdido en la casa y en el corazón de su padre. Como si no hubiera pasado nada, como si nunca se hubiera ido. Es una restauración completa. Muchas veces durante sus años de enseñanza, y dice muchas veces durante sus años de enseñanza, Jesús relató y volvió a relatar esta historia del hijo pródigo. Esta parábola y la historia del buen samaritano eran sus formas preferidas de enseñar el amor del Padre y las buenas relaciones entre los hombres. Ahora yo voy a leer unas reflexiones de la misma parábola, pero enfocándola un poco más desde el punto de vista del Padre. Jesús seleccionó a este Padre de la historia para ilustrar al Padre universal. Debe ser, por lo tanto, un Padre ideal para estudiar. Era padre de 2 hijos, ambos fueron pródigos en su momento. Recordemos que pródigo se refiere a derrochar, malgastar, excederse. El menor fue pródigo al malgastar su herencia en los placeres del mundo, y el mayor fue pródigo al excederse en su egoísmo y orgullo, al querer ser tratado mejor que su hermano arrepentido al volver. Quizás la madre de la historia había muerto, no se la menciona. El enfoque de la historia está en la relación del padre con sus hijos. El texto nos indica que es un padre accesible a sus hijos. El hijo menor tenía ilusiones, sueños, planes y quiso irse a cumplirlos, como nos pasa a todos realmente cuando estamos jóvenes. Entonces fue directamente a su padre y le expuso su deseo. La relación con su padre era buena y el padre estaba allí accesible a escucharlo. Pero ¿cómo resultó ser esa experiencia? Fue un gran fracaso. Seguramente este hijo soñó con aventuras y encontró agonías. Soñó con prestigio y encontró pobreza. Soñó con romance y encontró soledad. Soñó con felicidad y encontró tristezas. Soñó con banquetes y encontró comida para cerdos. Para el hijo derrochador o pródigo, el recuerdo de su padre fue un aliento, una manera de enfrentar la realidad, y pensó en él y sabía que lo atendería a pesar de lo ocurrido. El arrepentimiento del joven era sincero. Reconoció que pecó contra el cielo y contra su padre. Notemos cómo relaciona ambos conceptos, cielo y padre. Es como si pensara en un padre celestial. Al pensar en su padre, pensó en el cielo. Posiblemente su padre le había enseñado de Dios, de sus caminos. Seguramente le había enseñado a orar. Si no, ¿por qué pensó que había pecado contra el cielo? El padre de esta parábola era cariñoso y amoroso. Había estado pendiente del regreso de su hijo, pues sabía que iba a regresar. En cuanto lo vio, corrió a su encuentro a abrazarlo y besarlo. Hoy muchos padres tal vez no abrazan y besan a sus hijos, o los hijos a sus padres, quizás por la influencia de la sociedad machista en que vivimos. Para el padre amoroso no importaron los días de ausencia de su hijo, ni el olor a porqueriza que posiblemente traía, ni los harapos que tenía por vestido, ni el dinero de su herencia malgastado. Todo lo que le importaba era su hijo arrepentido que había vuelto. Este padre tuvo palabras de aliento para cada uno de sus 2 hijos. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos comportamos como el hijo pródigo? Muchas veces derrochamos o malgastamos las buenas cosas que Dios nos da. Malgastamos el tiempo, el dinero, nuestra salud, los dones, en fin, nuestra vida entera puede ser malgastada. ¿Volvemos arrepentidos a nuestro Padre? Él es amoroso, rico en gran manera, accesible en todo momento. Confiadamente podemos confesar nuestras ofensas contra Él y sabemos que hará banquete especial y habrá regocijo en los cielos. Nuestro Padre está vigilando y esperando porque sabe que tarde o temprano regresaremos llorosos ante Él, sintiendo que no somos dignos de ser sus hijos, pero nos recibirá con las mejores galas y el mejor de los banquetes. Y lo mejor de todo, se echará sobre nosotros y nos abrazará y besará con alegría. ¿Qué Padre tenemos? ¿Verdad que sí? Si hay algún comentario o alguna pregunta.
Si no, entonces continuamos con el número 2. ¿No hay ningún comentario? Bueno, seguimos entonces. 2. La parábola del mayordomo sagaz. Cierto anochecer, Simón el Celote, comentando sobre una de las declaraciones de Jesús, dijo: Maestro, ¿qué significaste hoy cuando dijiste que muchos de los hijos del mundo son más sabios en su generación que los hijos del reino, puesto que tienen la habilidad de hacer amistad con el mamón de la perversidad? Y acá hay busqué el significado de mamón y encontré dos que me parecen interesantes. Dice, mamón es una palabra aramea que significa riqueza, pero su etimología es confusa. Los eruditos han sugerido conexiones con el verbo confiar o un significado de la palabra confiado, o con la palabra hebrea matmón, que significa tesoro. También se utiliza en hebreo con el significado de dinero. La transcripción griega para mamón es mamonás y puede encontrarse en el Sermón de la Montaña, durante el discurso sobre la ostentación y en la parábola del administrador injusto. Otros eruditos sugieren que mamón procede del término fenicio momón. Y esta otra que me pareció bastante curiosa la saqué de una página católica donde está referida a los 7 pecados capitales. Dice, Mamón, también conocido como Mamonás o Amón, es uno de los demonios relacionados con los 7 pecados capitales. Fue un querubín que siguió a Lucifer como uno de sus principales lugartenientes en la rebelión de los ángeles. Fue derrotado por San Miguel y el resto de ángeles fieles a Dios, y cayó del cielo junto a Satán y el resto de sus seguidores, transformándose en demonio. Representa el pecado de la avaricia, de la riqueza y de la injusticia. Bien, ¿qué responde Jesús? Dice, Jesús respondió, ¿alguno entre vosotros, antes de entrar al reino, erais muy astutos al tratar con vuestros asociados de negocios? Si erais injustos y a menudo faltos de rectitud, al mismo tiempo erais prudentes y teníais visión en cuanto realizabais vuestros negocios con el ojo puesto únicamente en vuestra ganancia presente y vuestra seguridad futura. ¿Acaso no deberíais de la misma manera ordenar vuestra vida en el reino para proporcionar vuestra felicidad presente, asegurándoos al mismo tiempo el disfrute futuro de los tesoros acumulados en el cielo? Si erais tan diligentes en acumular ganancias cuando trabajabais para vosotros mismos, ¿por qué mostrar menos diligencia en ganar almas para el reino, ahora que sois siervos de la hermandad del hombre y mayordomos de Dios? Podéis todos vosotros aprender una lección si escucháis la historia de cierto rico que tenía un mayordomo astuto pero injusto. Este mayordomo no solo agobiaba a los clientes de su amo para su propia ganancia egoísta, sino que también había malgastado y derrochado directamente los fondos de su amo. Cuando esto finalmente llegó a oídos de su amo, éste llamó al mayordomo ante su presencia y le preguntó el significado de estos rumores y requirió que le rindiera cuenta inmediatamente de su trabajo y se preparara para transferir su mayordomía a otro mayordomo. Bueno, acá vamos a ver un videíto muy simpático, cortito, con respecto a esta parábola y después vamos a seguir leyendo.
Jesús contó también esto a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y fueron a decirle que éste le estaba malgastando sus bienes. El amo lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque ya no puedes seguir siendo mi mayordomo. El mayordomo se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que mi amo me deja sin trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener quienes me reciban en sus casas cuando me quede sin trabajo. Llamó entonces uno por uno a los que le debían algo a su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? Le contestó: le debo 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo: aquí está tu vale, siéntate enseguida y haz otro por 50 solamente. Después preguntó a otro: ¿y tú, cuánto le debes? Este le contestó: 100 medidas de trigo. Le dijo: aquí está tu vale, haz otro por 80 solamente. El amo reconoció que el mal mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas. Y es que cuando se trata de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. Les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco la tiene en lo mucho. De manera que, si con las falsas riquezas de este mundo ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Gracias, Carlito. Ahora bien, este mayordomo infiel dijo para sí: ¿qué haré? Porque estoy a punto de perder mi mayordomía. Para acabar me falta fuerza. Para mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para asegurarme de que cuando me quiten mi mayordomía, me reciban en sus casas todos los que hacen negocios con mi amo. Luego, llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 medidas de aceite. Entonces dijo el mayordomo: toma la tabla de cera de tu cuenta, siéntate pronto y cambia las 50. Después dijo a otro deudor: ¿cuánto debes tú? Y este replicó: 100 medidas de trigo. Entonces dijo el mayordomo: toma tu cuenta y escribe 80. Esto hizo pues con numerosos otros deudores. Así, este mayordomo deshonesto trataba de hacer amigos para su beneficio, para cuando le quitaran la mayordomía. Aún su señor y amo, cuando posteriormente descubrió esto, se vio obligado a admitir que su mayordomo infiel había demostrado por lo menos sagacidad en la forma en que disponía las cosas para sus días futuros de necesidad y adversidad. De esta manera, pues, los hijos de este mundo muestran a veces más sabiduría en su preparación para el futuro que los hijos de la luz. A vosotros, que profesáis adquirir tesoros en el cielo, yo os digo: aprended de los que hacen amistad con el mamón, las riquezas de la perversidad, y del mismo modo conducid vuestra vida para entablar amistad eterna con las fuerzas de la rectitud, para que, cuando todas las cosas terrenales fallen,
podáis ser recibidos jubilosamente en las moradas eternas. Yo afirmo que el que es fiel en lo pequeño, también será fiel en lo mucho, mientras que el que es injusto en lo pequeño, también lo será en lo mucho. Si no habéis demostrado visión e integridad en los negocios de este mundo, ¿cómo podéis esperar ser fieles y prudentes cuando se os confíe la mayordomía de las verdaderas riquezas del reino celestial? Si no sois buenos mayordomos y banqueros fieles, si no habéis sido fieles en lo que es de otro, ¿quién puede ser tan necio como para daros un gran tesoro para que lo tengáis en vuestro propio nombre? Nuevamente os declaro que ningún hombre puede servir a dos señores. O bien odiará a uno y amará al otro, o bien respetará a uno mientras desprecia al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Cuando los fariseos que estaban presentes escucharon esto, comenzaron a burlarse y reírse, puesto que amaban adquirir riquezas. Estos oyentes hostiles trataron de atrapar a Jesús en disputas poco provechosas, pero él se negó a debatir con sus enemigos. Cuando los fariseos empezaron a reñir entre ellos, sus voces altas atrajeron gran número de los que acampaban en los alrededores. Y cuando estos, a su vez, comenzaron a discutir entre ellos, Jesús se retiró yendo a su tienda para pasar la noche. Bueno, y mi reflexión con respecto a esta parábola, la primera que así digo, el mayordomo razonó consigo mismo en relación con su dilema. ¿Qué haré? Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Entonces me ubicaba en el lugar del mayordomo. Nos encontramos a menudo con pensamientos, por ejemplo, de vergüenza, de temor, que nos limitan en nuestro camino espiritual. 2. Llama a los deudores y cambia sus cuentas. Defrauda a su amo. ¿Estamos atentos de no defraudar a nuestro amo o dueño con nuestros pensamientos y con nuestros actos? 3. El mayordomo es recomendado por su amo. Por su sagacidad, no podía negar que era astuto e ingenioso. Jesús no está alabando la deshonestidad del mayordomo, sino su sagacidad utilizada para prepararse un buen futuro. Y me pregunto, ¿somos sagaces o astutos por las cosas eternas y espirituales que nos conducen al Señor? Los hijos de Dios somos descuidados en hacer provisiones para prepararnos para nuestras futuras moradas. Y en algunos casos tal vez vivimos sin ninguna preocupación, como si la ascensión a los mundos de estancia no fuera nuestro destino. Dios nos llama a que le amemos con todo nuestro corazón, pero también con todas nuestras fuerzas, haciendo su voluntad, llenos de gozo y esperanza. Debemos ser sabios y usar nuestros talentos y oportunidades para ganar muchos hermanos y amigos e invitarlos a compartir las moradas eternas. También debemos ser fieles, y de hecho las dos cosas coinciden. La fidelidad a Dios es también sabia. Es sabio invertir en la eternidad, administrando los bienes terrenales con generosidad, ayudando a los demás. Jesús nos dice que no se puede ser fiel a Dios y también amar la riqueza del mundo. Nosotros decidimos cuál es la prioridad en nuestra vida. Que Dios sea nuestra prioridad.
Y nuestro gran dueño nos ha puesto como mayordomo a cada uno de nosotros sobre los bienes espirituales en Urantia. Servir a Dios no es una obligación, sino un privilegio. Bien, acá termina este numeral. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Algo para compartir? ¿Alguna reflexión? Carlos, deja de compartir un momentico, por favor. Javier quiere... A ver, Javier Puerto. Gracias. Pues también algo de numeral anterior. Pues nunca había mirado esa perspectiva. Uno siempre mira al hijo pródigo que se fue y malgastó, pero no había mirado desde el otro punto de vista del que se quedó y reniega de lo que tiene. Esa parte me gustó, la explicación que nos dieron de toda la parábola me gustó. Y no, pues algo como un comentario de lo que dice el maestro de Mamón en las sectas demoníacas. Es un ser el que todos llaman de primeras. Es como el primer demonio al que la gente acude cuando quiere tener riquezas y poderes y cosas de esas. Es un ser al que mucha gente invoca. Eso quería compartir. Gracias. Gracias, Javier. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, relacionado con lo que Rita acabó de leer, pues también Jesús nos exhorta a que seamos fieles y prudentes, porque Él nos pregunta qué tan fieles y prudentes somos con lo que tenemos, pero me parece curioso que no solo fieles, sino también prudentes, que es una palabra tremendamente importante cada vez que estamos pues al frente de nuestra vida, no solo nuestros negocios, sino de nuestra vida, nuestras relaciones con los demás, en nuestro trabajo, bueno, en fin, con nuestra familia. ¿Qué tan prudentes somos nosotros para sacar adelante nuestra vida y también para desarrollar nuestra relación con Dios? Si no hay nada más que decir, por favor, seguimos compartiendo. Ángela, adelante, por favor. Gracias, Luis. El rico y el pordiosero. Cuando la reunión se volvió demasiado ruidosa, Simón Pedro, poniéndose de pie, se hizo cargo diciendo: hombres y hermanos, no es apropiado disputar de esta manera entre vosotros. El maestro ha hablado y haríais bien en reflexionar sobre sus palabras. No es nueva esta doctrina que él proclama a vosotros. ¿Acaso no habéis escuchado también la alegoría de los nazareos sobre el rico y el pordiosero? Algunos entre nosotros hemos escuchado a Juan el Bautista pregonar esta parábola de advertencia a los que aman la riqueza y codician los bienes deshonestos. Aunque esta vieja parábola no es según el evangelio que nosotros predicamos, haríais todos bien en aprender sus lecciones hasta el momento en que podáis comprender la nueva luz del reino del cielo. La historia, tal como Juan la relató, es así. Aquí quiero hacer énfasis en que esto era de los nazareos, por favor. Entonces, había cierto hombre rico llamado Dives, que vestía de púrpura y de lino fino. Vivía en esplendidez y alegría todos los días. Había también cierto mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta del rico, cubierto de llagas y deseando que le dieran para comer las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Ocurrió que el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Eventualmente el rico también murió y fue enterrado con gran pompa y esplendor real. Cuando el rico partió de este mundo, despertó en Hades y, encontrándose atormentado, levantó la vista y vio a Abraham allá lejos y a Lázaro en su seno. Aquí interrumpo para decir que Hades es prácticamente sinónimo de infierno.
Entonces Dives gritó: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado con mi castigo. Abraham replicó: Hijo mío, deberías recordar que recibiste tus bienes en tu vida, mientras que Lázaro de igual manera recibió los males. Pero ahora todo esto está cambiado, pues mientras que Lázaro de igual manera pero ahora todo eso está cambiado, pues Lázaro ha sido consolado mientras que tú estás atormentado. Además, un gran espacio está puesto entre nosotros de manera que no podemos ir donde ti, ni tú puedes venir donde nosotros. Entonces le dijo Dives a Abraham: te suplico que envíes a Lázaro de vuelta a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que testifique sobre lo que ocurre, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Hijo mío, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos. Entonces respondió Dives: no, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y entonces dijo Abraham: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si se levantare alguno de entre los muertos. Después de que Pedro recitó esta antigua parábola de la hermandad nazarea, y como la multitud se había aquietado, Andrés se levantó y los despidió por la noche. Aunque ambos apóstoles y sus discípulos frecuentemente hacían preguntas a Jesús sobre la parábola de Dives y Lázaro, nunca consintió en hacer comentario alguno. Entonces, aquí vienen las reflexiones. La anterior parábola jamás fue dicha por Jesús. Incluso nunca consintió en hacer comentario alguno. Fue contada por Pedro y creemos que fue con la intención de resaltar, de todos modos, que llegará el momento en que tengamos que rendir cuentas por nuestros actos en este mundo. Concluimos también que Pedro decidió contar esta parábola para aquietar a la multitud, ya que estaba acostumbrada a las antiguas parábolas nazareas y se alteraba con el nuevo mensaje sobre el reino enseñado por Jesús. Esta parábola es la misma que se encuentra en el Nuevo Testamento en Lucas 16, versículos del 19 al 31, y se da a entender que fue narrada por Jesús, pero no fue así. Recordamos que en el documento 30, titulado Las personalidades del gran universo, se nos enseña que, después de la muerte natural, todos los tipos de ascendentes fraternizan como una sola familia morontial en los mundos de estancia. Aquí les enseño un poquitico más, que si vamos a algunas reflexiones de la religión cristiana, nos hablan de que el mendigo fue al cielo y el rico fue al infierno. Pero sabemos que en Urantia eso no existe. Si tienen alguna observación o tienen algo que aportar, este es el momento. Muchas gracias, Ángela. Alfonso tiene la mano levantada, ¿nos quiere decir algo? Sí, estoy de acuerdo con lo que acaban de comentar. Esto me hace ser un poco más directo con la creencia del infierno, el castigo que Dios da del infierno. Y realmente aquí, como dice al principio de este numeral, dice: aunque esta vieja parábola no es según el evangelio que nosotros predicamos, ¿sí? Esta parábola viene siendo algo que no es real, solamente un ejemplo que puede servir para dar una enseñanza, una instrucción. Y aquí dice él: aunque esta vieja parábola no es según el evangelio que nosotros predicamos, haríais todos bien en aprender sus lecciones hasta el momento en que podáis comprender la nueva luz del reino del cielo.
¿Sí me explico? Como que era un tutor que los llevaría después a una verdad más grande y eliminaría ya esto que era viejo. Esto es lo que yo quiero entender, porque se leyó con énfasis que Hades, así, Hades significa infierno, ¿sí? Entonces, cuando se le da ese énfasis a esa palabra Hades, que significa infierno, hay que aclarar una cosa. En este grupo de estudio, nadie creemos, o al menos que yo esté equivocado, pero nadie creemos que el Padre Universal sea así de cruel para castigar a sus hijos en un infierno. Por eso dice aquí que es una vieja parábola, casi tirándole a leyenda, ¿no? Esta vieja leyenda tiene algo rescatable. Y mientras venga lo que es verdadero, bueno, pues mientras venga la nueva luz del reino del cielo, pues entonces esta historia tendrá algo de provecho. Pero aclaro, esta historia, y sobre todo cuando se le da énfasis al Hades, que significa infierno, no quiere decir que en verdad exista un castigo por parte de Dios a sus hijos que él tanto ama en fuego. Suena muy ilógico que un padre amoroso castigue. ¿Quiénes de aquí podemos levantar la mano y cuando estamos muy furiosos con nuestros hijos, vamos a ponerle la mano en la flama de la estufa? Nadie lo haríamos, nadie. Entonces nosotros no somos más justos que Dios, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo quería aclarar. Y sobre todo ahora lo de Mamón. Tal vez en la nueva versión, porque en inglés es Mammon, ¿sí? Y estudiando esto, básicamente es un demonio, es el demonio de la avaricia. Y por eso es que en algunas traducciones de las Biblias se dice mejor de las riquezas. Dice. Ahí, por ejemplo, hablando de ejemplos, en Mateo 6:23, cuando Jesús dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, entonces, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Luego dice aquí que nadie puede amar a Dios y en vez de decir Mammon, al demonio de la avaricia, lo llaman riquezas, a Dios y a las riquezas. Entonces, esto es lo que investigué sobre Mammon, y sí está en el libro Durante en inglés, en la versión original. Quizá los reveladores quisieron desenmascarar a este ser intermedio, probablemente, que lo consideraran como un demonio, ¿sí? De los rebeldes, no de los 1111, sino de los otros rebeldes, que pudiera incitar a la gente a hacerse avariciosa, a hacerse... Es nada más una hipótesis, es una hipótesis que me hace reflexionar sobre hasta qué grado puede el libro de Urantia dar una revelación específica en cuanto a los agentes que promueven este tipo de vida, de amar las riquezas. Gracias por la atención. Muchas gracias, Alfonso. Sí, Wilson, adelante. Buenas noches. Pues no, este documento es maravilloso, mucho que reflexionar, especialmente a los que nos gusta el dinero. Increíble. Bueno, yo trato de mirar el documento de otra forma, el comentario que hice ahorita mi amigo, yo lo veo de otra forma, y es la siguiente. Pedro ya a estas alturas y digamos que desacatando lo que el maestro le enseñaba en su evangelio, él trata de meter la misma teoría del miedo, que es que las personas le tengan miedo por el tema del infierno, por el tema que nos vamos a quemar allá, y esa teoría la que Pedro resalta ahorita después de que hacen estas parábolas, y como volviendo a las viejas tradiciones,
Y eso también me trae a pensar que después de que Jesucristo murió, resucitó, se fue, volvimos a las viejas tradiciones y eso fue lo que imperó en estos 2000 años de la Iglesia Católica. Gracias. Gracias, Wilson. Pero yo quisiera hacerles una pregunta, Alfonso, Wilson, o si alguien la quisiera contestar. Es relacionada con el tema del dinero y la avaricia y las riquezas. Porque también reflexionábamos lo siguiente, el problema del rico y de Lázaro, pues pensábamos que no era necesariamente que fuera por la riqueza, sino por lo que hacía él con sus riquezas. Nos lo dice tácitamente pues, que no ayudaba. Nos da a entender la parábola que él no ayudaba pues al mendigo que estaba ahí al lado. Se le pudo haber ocurrido, no, venga, siéntese acá, o por lo menos alcánzale un plato de comida o alguna cosa. Entonces, la pregunta ¿es la riqueza o es lo que se hace con esa riqueza lo que no hemos sabido manejar o lo que no manejó en ese momento el rico? Sí, Alfonso. O sea, ya que me sentí aludido por nombre, sí, Luis, es muy buena tu pregunta, hermano, muy buena tu pregunta. Nada más que yo aquí quiero aclarar que Mamón es el demonio de la avaricia. ¿Me explico? Puede haber alguien que sea rico, y si no se deja influenciar por este demonio de la avaricia, puede utilizar sus bienes equilibradamente, sus riquezas, quizás hasta para abrir una empresa que sirva para emplear a cuánta gente que necesita de trabajo y que sea un patrón justo, o como en tiempos bíblicos, era un amo justo, un buen amo, ¿no? Utilizaba bien sus riquezas. Pero aquí en este caso estamos hablando de Mamón, que es el dios, el demonio de la avaricia, y que puede meter en tu mente, que puede influenciar en tu mente para que lo único que te preocupe sea tu ganancia personal, no importando a cuántos tengas que aplastar. Ese es el asunto. Muchas gracias, Alfonso. ¿Alguien más tiene algún comentario para hacer? Carlos, por favor, podemos compartir. Bueno, 4. El Padre y su reino. Aquí antes de continuar la lectura quiero que se fijen en los colores de las frases, porque pues, al final las vamos a hilar en unos conceptos, debido a que este numeral 4 pues, es un numeral profundamente o tremendamente profundo, más bien era lo que quería decir. Es muy amplio, nos quieren enseñar muchas cosas en una píldora. Entonces, el Padre y su reino. Jesús siempre tuvo dificultad en explicar a los apóstoles que, aunque ellos proclamaban el establecimiento del reino de Dios, el Padre en el cielo no era un rey. En la época en que Jesús vivió en la tierra y enseñó en la carne, y la gente de Urantia sabía más que nada de reyes y emperadores en el gobierno de las naciones, y los judíos habían contemplado desde hacía mucho tiempo el advenimiento del reino de Dios. Por estas y otras razones, el maestro consideró más conveniente designar la hermandad espiritual del hombre con el nombre del reino del cielo, y la cabeza espiritual de esta hermandad como el Padre en el cielo. Jesús no se refirió jamás a su Padre como el Rey. En sus conversaciones íntimas con los apóstoles siempre se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre y como el hermano mayor de ellos. Describía a todos sus seguidores como servidores de la humanidad y mensajeros del Evangelio del Reino. Jesús nunca dio a sus apóstoles una lección sistemática sobre la personalidad y los atributos del Padre en el cielo. Nunca pidió a los hombres que creyeran en su Padre. Dio por hecho que así lo hacían. Jesús nunca se empequeñeció profiriendo pruebas de la realidad del Padre. Sus enseñanzas sobre el Padre se centraban todas en la declaración de que Él
y el Padre son uno. Que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Que el Padre, como el Hijo, conoce todas las cosas. Que solo el Hijo realmente conoce al Padre y aquel a quien el Hijo se lo revela. Que el que conoce al Hijo también conoce al Padre. Y que el Padre lo envió al mundo para revelar sus naturalezas combinadas y para mostrar su trabajo conjunto. Nunca hizo otras declaraciones sobre su Padre, excepto a la mujer de Samaria junto al pozo de Jacob, cuando declaró: Dios es espíritu. Y aquí quiero traer a colación otra vez el hecho de la naturaleza combinada de Jesús, la cual ya habíamos estudiado en el capítulo 157. Recordamos que la naturaleza combinada se refiere a la fusión del Hijo del Hombre y del Hijo de Dios. Sobre esa naturaleza combinada construiría Jesús el reino del cielo. Adelante. Aprendéis de Dios a través de Jesús, observando la divinidad de su vida, no dependiendo de sus enseñanzas. De la vida del Maestro, cada uno de vosotros puede asimilar ese concepto de Dios que representa la medida de vuestra capacidad para percibir las realidades espiritual y divina, las verdades real y eterna. El finito jamás puede esperar comprender el infinito, excepto en cuanto estuvo el infinito enfocado en la personalidad espaciotemporal de la experiencia finita de la vida humana de Jesús de Nazaret. Jesús bien sabía que Dios tan solo puede ser conocido por las realidades de la experiencia. No se lo puede comprender nunca por la mera enseñanza de la mente. Jesús enseñó a sus apóstoles que, aunque jamás podrían comprender llenamente a Dios, con certeza podían conocerle, aun como habían conocido al Hijo del Hombre. Podéis conocer a Dios no tanto entendiendo lo que dijo Jesús, sino más bien conociendo lo que fue Jesús. Jesús fue una revelación de Dios. Excepto cuando citaba las escrituras hebreas, Jesús refirió a la deidad solo por dos nombres, Dios y Padre. Cuando el maestro hacía referencia a su Padre como Dios, generalmente empleaba la palabra hebrea que significa el Dios plural, es decir, la Trinidad, y no la palabra Yahvé, que representaba el concepto progresivo del Dios tribal de los judíos. Jesús nunca llamó rey al Padre, y mucho lamentaba que la esperanza de un reino restaurado que alimentaban los judíos y la proclamación hecha por Juan sobre un reino venidero lo forzaron a llamar su propuesta hermandad espiritual, el reino del cielo. Con una excepción, la declaración de que Dios es espíritu. Jesús nunca se refirió a la deidad de una forma que no fuera en términos descriptivos de su relación personal con la primera fuente y centro del paraíso. Jesús empleó la palabra Dios para designar la idea de la deidad y la palabra Padre para designar la experiencia de conocer a Dios. Cuando la palabra Padre se emplea para denotar a Dios, debe comprenderse en su más amplio significado posible. La palabra Dios no puede ser definida y por consiguiente representa el concepto infinito del Padre. Mientras que el término Padre, como puede ser parcialmente definido, puede ser empleado para representar el concepto humano del Padre Divino como está asociado con el hombre durante el curso de la existencia mortal. Para los judíos, Elohim era el Dios de los dioses, mientras que Yahvé era el Dios de Israel. Jesús aceptaba el concepto de Elohim y llamaba a Dios a este grupo supremo de seres, en lugar del concepto de Yahvé, la deidad racial. Introdujo la idea de la paternidad de Dios y de la hermandad mundial del hombre. Elevó el concepto de Yahvé, de padre deificado de la raza, a la idea del padre de todos los hijos de los hombres, un padre divino de cada creyente. Además, enseñó que este Dios de los universos y este Padre de todos los hombres eran la misma deidad del paraíso. Jesús nunca afirmó que él fuera la manifestación de Elohim, Dios en la carne. Nunca declaró que era una revelación de Elohim, Dios.
Nunca enseñó que el que le viera a él vería a Elohim, Dios. Pero se proclamó a sí mismo como la revelación del Padre en la carne y dijo que todos los que lo vieran a él verían al Padre. Como Hijo Divino afirmó que representaba solo al Padre. Él era realmente el Hijo aún del Dios Elohim, pero en la semejanza de la carne mortal y para los hijos mortales de Dios, eligió limitar su revelación de vida a la ilustración del carácter de su Padre hasta donde tal revelación pudiera ser comprensible para el hombre mortal. En cuanto al carácter de las otras personas de la Trinidad del Paraíso, nos conformaremos con la enseñanza de que ellos son del todo como el Padre, que ha sido revelado en el retrato personal de la vida de su Hijo encarnado, Jesús de Nazaret. Aunque Jesús reveló la verdadera naturaleza del Padre Celestial en su vida terrenal, poco enseñó sobre él. En efecto, enseñó solo dos cosas: que Dios en sí mismo es espíritu y que en todos los asuntos de las relaciones con sus criaturas, Él es un Padre. Esta noche Jesús hizo la declaración final de su relación con Dios cuando afirmó: he venido del Padre y he venido al mundo. Nuevamente dejaré el mundo para ir al Padre. Pero recordad siempre, Jesús nunca dijo: el que me haya oído a mí, ha oído a Dios. Pero Él sí dijo: el que me haya visto, ha visto al Padre. Escuchar las enseñanzas de Jesús no equivale a conocer a Dios, pero ver a Jesús es una experiencia que en sí misma es una revelación del Padre al alma. El Dios de los universos gobierna una vasta creación, pero es el Padre en el cielo el que envía su Espíritu para que habite en vuestra mente. Jesús es el lente espiritual en semejanza humana que hace visible a la criatura material a aquel que es invisible. Él es vuestro hermano mayor que, en la carne, hace que vosotros conozcáis un ser de atributos infinitos a quien ni siquiera las huestes celestiales pueden suponer comprender plenamente. Pero todo esto debe consistir en la experiencia personal de cada creyente. Dios, que es espíritu, puede ser conocido solo como experiencia espiritual. Dios puede ser revelado a los hijos finitos de los mundos materiales por el Hijo Divino de los reinos espirituales solo como un Padre. Podéis conocer el Eterno como un Padre, podéis adorarlo como el Dios de los universos, el Creador infinito de todas las existencias. Bueno, es un numeral complejo, pero entonces por eso quisimos hacer, relacionado con los colores, sacamos estos tres conceptos. Aunque se titula el numeral El Padre y su Reino, pues hay que definitivamente incluir al Hijo en esta explicación para poder entender un poco más el numeral. Entonces por eso están estos tres conceptos, se separan en la fuente, que es Dios, en el método, que es Jesús, y en el resultado, que somos nosotros, a los que Jesús llamó la hermandad espiritual del hombre. Entonces, la fuente, estos son los conceptos. El Padre en el cielo no es un rey. La cabeza espiritual de esta hermandad, el Padre en el cielo no es un rey, es la cabeza espiritual de esta hermandad. Dios es espíritu y solo puede ser conocido por las realidades de la experiencia. Es la primera fuente y centro del paraíso. Es la deidad del paraíso. Él es un Padre, Dios de los universos. Es el creador infinito de todas las existencias. Fíjense estos conceptos tan profundos que Dios ya les dio a conocer a sus apóstoles pues hace 20 siglos. Hablemos del método, que es el Hijo. Los conceptos que dicen en el numeral son: se definió a sí mismo como Hijo del Hombre y como nuestro hermano mayor. Aprendemos de Dios observando la divinidad de la vida de Jesús y también observando sus realidades espiritual y divina, y entendiendo sus verdades real y eterna. Jesús fue una revelación de Dios y es el Hijo Divino de los reinos espirituales. Ahora hablemos de nosotros, de la obra, de la hermandad.
Jesús designó la hermandad espiritual del hombre con el nombre del reino del cielo. Nos describe como servidores de la humanidad y mensajeros del evangelio del reino. Dios solo nos puede ser revelado a nosotros, es decir, a los hijos finitos de los mundos materiales, solo como un padre. Pues este es como el resumen que hicimos de este numeral, y ahora siguen las preguntas, y aquí termina el numeral, presentado por Flor Robles, Rita Colantino, Ángela María Gutiérrez, Carlos García y un servidor. Muchas gracias. Entonces procedemos a los comentarios y a las preguntas, por favor. No todos al mismo tiempo. Javier no tiene el micrófono apagado. Bueno, chicos, sabemos que este es un capítulo, es su última visita en Pella. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Van a suceder una serie de cosas pues, que nosotros ya sabemos, pero vamos a ver Jesús cómo lo va a afrontar y cómo lo va a manejar. En estos conceptos, en estos numerales que trabajamos en este capítulo, pues como se dan cuenta son para hablar mucho, pues son para estudiar mucho porque hay muchas cosas que Jesús nos quiere enseñar en un capítulo que nos muestra el libro de Durantia, pues relativamente corto, para todo lo que hay que aprender. Me pareció que Mónica tenía levantada la mano. No, solo estaba aplaudiendo porque me pareció muy buena la exposición. Arturo sí la tiene Gracias, levantada. Arturo García. Gracias, Carlos. Buenas tardes, hermanos. Hola a todos. Sí, yo nada más tengo una pequeña duda sobre el Dios de los judíos, que yo no sabía esa parte. Bueno, lo había leído, pero no me quedaba muy clara, que tenían un Dios Elión y luego el otro Dios Yahvé. Entonces, yo eso no lo sabía. No sé si puedan explicarme un poquito más de esa parte, que se me hace interesante. ¿Cómo pueden tener dos dioses y no ser el mismo Dios? Que es lo que yo creía. Sí, Arturo, justamente es lo que se nos han enseñado en esta revelación, ¿no? Antes, digamos, en las iglesias, en el ortodoxismo al que hemos estado acostumbrados, pues pensábamos que una iglesia le llamaban Yahvé, y que otros Jehová, y que otros Elohim, pero resulta que para ellos, antes de que viniera Jesús al mundo, antes del autootorgamiento, ellos sí tenían varias personalidades que adoraban, y se nos enseña aquí que eran diferentes, incluso el tema del seno de Abraham. ¿Por qué no dijo el Lázaro, vio a Jesús o vio a Dios con el mendigo? Dijo fue Abraham, fue Abraham, porque Abraham en esa época era un patriarca, ellos estaban acostumbrados a adorar, los patriarcas eran sus guías espirituales, digamos, más avanzados. Entonces, para ellos, estar en el seno de Abraham era, lo dicen algunos otros estudios, que era estar en el paraíso. No veían a Dios ni veían a Jesús, veían a Abraham. Entonces, en esa época, antes de que Jesús viniera, sí, habían muchos dioses. El Dios de Israel era Yahvé, Elohim estaba encargado de otras cosas. Y bueno, y todo eso lo estamos aprendiendo con esta revelación. Gracias, Luis. Gracias. Arturo, si gustas, miren el documento 96, en la sección 1, dice conceptos de deidad entre los semitas, y ahí te dice sobre, o sea, te especifica un poco más lo que era Yahvé, el Elión, el Shaddai, Elohim, y ellos. Ahí puedes encontrar la referencia más profunda de quiénes y por qué. Gracias, Flor. Gracias. Y felicidades por tu cumpleaños. Gracias. Muchas gracias. Alfonso tiene la mano levantada. Sí, un poquito para ayudar al hermano Arturo. Yo he aprendido, hemos aprendido en el libro de Durantia que
el nombre que se le haya dado a Dios ha ido evolucionando. En el caso de Abraham, él fue directamente influenciado por Maquiventa Melquisedec, y Maquiventa Melquisedec solo pudo alcanzar a explicar la deidad hasta lo que le decían el león. Sí, ya después los judíos, después de este Abraham, ya empezaron a utilizar otro tipo de nombres para relacionarlos con la deidad. Eso es lo que se puede discernir. Fue influenciado por Maquiventa Melquisedec, y por eso le creía a Abraham en ese el león. Sí, yo creo que era hasta dentro de nuestro cosmos, de nuestro universo, creo que llegó hasta lo que son los todopoderosos, algo así, los todopoderosos, o algo así. Si alguien por ahí me recuerda bien. Los altísimos de Dentia. Exactamente, eso. Gracias, mi estimado Wilson. Los altísimos de Dentia. Hasta ahí llegó Maquiventa Melquisedec con Abraham. Gracias, Alfonso, es correcto lo que dices, sí. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún otro comentario? Porque tenemos tiempo. Adelante, Mónica. Abre tu micrófono, Mónica, por favor. Ahora sí. Es con respecto a las parábolas que me gustaría contar una experiencia. Yo la verdad es que siempre encontraba que la parábola de las 10 vírgenes, por ejemplo, y esta que contó Pedro, me parecían un poco enredadas, no así las que contaba Jesús, las que son más conocidas, por ejemplo, el buen pastor, el hijo pródigo. No sé si a ustedes les pasa lo mismo o les pasó alguna vez que como que no entendían mucho las parábolas que canta Juan, por ejemplo, la de las 10 vírgenes y la que contó Pedro. Eso. Si tienen algún comentario que me ayuden. Bueno, pues sí, yo sí había visto alguna diferencia, pero hoy nos damos cuenta que cuáles son las parábolas, digamos, las válidas, las que nos enseñó Jesús, y cuáles eran las antiguas, con las que predicaba Juan el Bautista. Sobre todo, como lo decía Wilson, eran las que estaban acostumbradas a corregirnos a través del miedo, ¿no? A querer guiarnos a través del temor. Pero no, ya hoy en día sabemos las diferencias y ya sabemos cuáles podemos utilizar, cuáles son válidas y cuáles vamos a seguir trabajando de ahora en adelante. Claro, no, la parábola de las 10 vírgenes parece que la contaba Juan Zebedeo, no Juan el Bautista. Ok. Bueno, chicos, animémonos que tenemos tiempo todavía de hacer un par de comentarios más. A mí me llama la ayudar? atención Gracias, toda la Liz. explicación, todo lo que tú leíste, Luis, ahora lo están diciendo los reveladores, pero todo esto lo dijo Jesús en su tiempo. ¿Se imaginan si hubiera llegado esa información como él la dijo en ese momento? La cantidad de confusiones que se hubieran evitado o que evitaríamos hoy en día, ¿no? Entendiendo de una manera mejor todo lo que fue la historia y el proceso evolutivo espiritual hasta llegar a nuestros días, porque él lo dijo todo en realidad. Bueno, es tiempo de trabajar en aclararlo. Sí, es verdad, lo dijo todo y como lo decían por ahí, se tergiversó la información después de que Jesús se fue, empezaron a manejarla de maneras diferentes y llegamos a donde estamos. Arturo, adelante. Gracias. Sí, de hecho, yo lo veo en
experiencia personal, incluso mucho tiempo antes de conocer el libro de Urantia, yo tenía una idea muy clara de que toda la información que nos fue transmitida en diferentes religiones por cada uno de nosotros antes de conocer este libro, pues definitivamente pues, llegó muy mal el concepto de lo que nos querían enseñar. O sea, si en esta época, por ejemplo, yo lo que quiero explicar es qué tan perdido estábamos cuando no teníamos el libro en nuestras manos, y gracias al libro hemos abierto nuestra mente. O sea, realmente yo estoy asombrado con todo el conocimiento que me está llegando y que me sigue llegando y que sigo razonando, y es muy difícil no confundirse. Ahora, me pongo en los zapatos de los apóstoles. Aunque Jesús trató con toda su fuerza humana, porque estamos hablando de un Jesús humano, de tratar de transmitir simplemente la clase anterior que yo no estuve, que Javier expuso todos los, en su Excel, que expuso todos los ángeles y arcángeles y sus categorías desde el centro del universo, bueno, del superuniverso central, y derivándose así hasta nosotros, esa cantidad de seres celestiales que hay. Imagínense entenderlo para los apóstoles, pues yo creo que era imposible explicarles esa cantidad de información. Si a mí me cuesta trabajo discernir esa información, ahora lo que nos dan es solamente lo que ellos creen que podemos nosotros comprender. Imagínense lo que nos falta por discernir, por aprender, por crecer. Es realmente mucho trabajo que hay que hacer para aprender. Gracias. Gracias, Arturo. Alfonso, por favor. Sí, y estimado hermano Arturo, yo lo que he discernido mucho de las parábolas de Jesús o sus ilustraciones, como fuera, él trató de hacer dos cosas con esas parábolas. Una de ellas se le llama hipérbole. El hipérbole es una ilustración exagerada, algo exagerado que tiene la intención de reflejar la actitud negativa de sus oyentes. En este caso sabemos perfectamente lo negativo que eran los fariseos, los saduceos, ¿sí? Los judíos. Eso es por un lado. Y por otro lado, había cosas espirituales que Jesús perfectamente sabía que sus discípulos no le entenderían. Por lo tanto, tuvo que utilizar esas parábolas, esas ilustraciones, utilizando conocimientos que ellos ya comprendían para poder acercar el cielo a la tierra. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Alfonso. Paula quería decir algo. Yo quería nada más comentar que sí es muy interesante lo que dijo Arturo con respecto a los apóstoles, ¿no? De ponerse en el lugar de los apóstoles y en aquella época. Si aquí nosotros con el libro, las traducciones, la palabra en inglés, ir a buscar lo que quiere decir mamón, o sea que tenemos todas las facilidades, tenemos confusiones. Ahora imagínense allá que no tenían nada como consultas. Es lo que te dijeron en ese momento. Porque como bien saben, no podía quedarse nada escrito. No podía dejar Jesús nada escrito, él de su puño y letra ni nada, ¿no? Hasta lo poquito que había, lo desaparecieron. Entonces era lo que les decían y cómo lo interpretaban en ese momento. Y después de eso, ¿qué fue lo que escribieron? ¿Y quiénes lo escribieron? Como ya sabemos, pues por eso nos llegó tan tergiversado lo que viene siendo la Biblia, ¿no? Pero el fondo ha hecho su labor durante 2000 años. O sea, de una o de otra manera fue la primera parte de las situaciones que hay. Entonces, pues, también tiene su parte que no la podemos más que ver todos los errores que hay, independientemente de que
sirven a las religiones de acuerdo a las necesidades de cada una, pero tiene un fondo de verdad y eso es realidad, ¿no? Entonces, esa era mi aportación. Y este capítulo es súper interesante porque nos deja ver tantas cosas y tanto juego de las parábolas, como una misma parábola nos está dando tantas cosas en un momento. Y como dijo Carlos, es impresionante todo lo que trae esto. Y ustedes también, las reflexiones que hizo Rita, es que de veras no puede uno ni hablar de tanta cosa así como decir, a ver, pon las reflexiones, Rita, para que podamos platicar de ellas, porque están riquísimas. Lo que dijo Luis, o sea, como que ojalá y nos pudiéramos parar un pedacito en todas las aportaciones que dieron para poder platicar de ellas o poder dar puntos de vista, porque está muy ricas, pero pasan así corriendo y cuando quieres reflexionar, pues las necesitas ver, porque con todo todo lo que tenemos nosotros, pues necesitamos que nos las podamos decir, a ver, Rita, mira nada más, qué bárbara, qué increíble está esto. O Luis, qué profundidad al ver estos puntos, igual, porque han visto cosas bien importantes. Este documento es para estudiarlo, pero con sus aportes. Los felicito, ¿eh? Gracias, eso es todo. Gracias, Paulita. Yo quería decir lo siguiente a propósito de lo que acabas de decir relacionado con que Jesús no podía dejar nada, ningún escrito. Seguramente era porque tenía que el vehículo de información del mensaje o el vehículo para transportar el mensaje a través del tiempo era justamente el corazón y la mente de los apóstoles, que finalmente sí trascendió a través de los siglos y hoy en día se potencializa en todos nosotros con la nueva revelación. Y de ahí en adelante, pues ya, yo creo que ya tenemos material y para seguir trabajando. Adelante, Javier Puerto. Gracias. No, recordando alguna parte del libro que dice que lo que fue dado fue para mentes del siglo primero, para esos primeros apóstoles. Entonces, imagino que el maestro no pudiera hablar de nada, ni siquiera de un sistema solar, y menos de nada, sistema, constelación, galaxias. Hoy tenemos nosotros una mente del siglo XX y XXI en que ya podemos ver un poco más ya los círculos exteriores y millones de galaxias. No me imagino en 1000 años cómo será la mente dentro de 1000 años. Pues tal vez habrán tantísimas cosas que así mismo nos serán dadas para ellos. De este documento me quedó algo de que observar la divinidad de la vida del maestro, que asimilar el concepto de Dios, de cómo percibir eso en la vida del maestro aquí, como a través de él mirar y aprender de Dios. Algo que decía de que se vuelve en lo finito, que hace visible a nosotros lo que es invisible, a aquel que es invisible a través de su vida, a través de lo que él nos dejó. Entonces pienso que eso sí está dado para siempre, para todas las eras y las mentes de todos los siglos, siempre que podamos mirar, aprender, seguir su ejemplo. Gracias. Gracias, Javier. Arturo García y luego Jorge Roa. Gracias, Luis. Sí, un comentario así rápido antes de que se me olvide. Ahora sí, nada más hacer una reflexión rápida sobre el hecho de que nos explica este numeral, cómo es que no nos hablaron, o sea, realmente me estoy dando cuenta que realmente a nuestro Padre Universal nos falta mucho por conocer, que realmente conocemos a nuestro Padre Jesús, nuestro hermano mayor, pero que realmente no nos habla, como dice el libro durante casi nada de lo que es realmente nuestro Padre Universal. Y creo que nos están dejando una gran tarea que ahí tenemos que conocerlo de una forma individual, con nosotros conectemos por medio de nuestro ajustador, cuando hagamos esas alabanzas individuales con Él, cuando nosotros nos estemos conectando con Él en armonía, en sintonía, es cuando realmente vamos a conocer a nuestro Padre, y es la forma que vamos a tener que descubrir quién es en realidad nuestro Padre Universal. Esa es una. Y un comentario
rápido que quería hacer del numeral pasado, que Alfonso hizo una aclaratoria sobre qué edad tenía, bueno, que preguntaron, no recuerdo quién lo preguntó, la edad de Jesús con Lázaro. Ya encontré los numerales, se la comparto a Paulita para no llevarme mucho tiempo, pero pues ahí dice que eran de la misma edad. En 3 numerales diferentes lo encontré, y se los comparto después en un PDF para que lo comparta Paulita. Gracias. Gracias, Arturo. Jorge Roa, por favor. Gracias. Solo quería compartirles algo que pienso, que nos demos cuenta que esto es parte de un proceso de los hijos creadores. Los hijos creadores, su objetivo es llevarnos a la presencia del Padre. Entonces estamos en este momento en un proceso donde se está empezando a dar los frutos de la semilla que dejó Jesús. Nunca se perdió lo que él dijo. Se tergiversó, sí. Muchos lo hicieron inconscientemente con la mejor voluntad de expresar la voluntad de expresar lo que dijo Jesús, pero tergiversaron totalmente lo que él dejó, y otros lo hicieron adrede. Pero de todas formas, la palabra de Jesús, un Dios, nunca se puede perder. Se han puesto cantidad de capas de tierra encima a través de las religiones, de las instituciones, y estas instituciones reemplazaron el mensaje de Jesús. Entonces, uno de los objetivos de nosotros es empezar a quitar toda esta tierra de encima y empezar a aclarar ese mensaje de él. Pero para nosotros poder aclarar ese mensaje de él, tenemos que empezar a sentir esa realidad que es hacer la voluntad del Padre, que nadie da de lo que no tiene. Si nosotros no hacemos la voluntad del Padre, nosotros tampoco podemos darle a otros lo que no tenemos. Entonces tenemos que empezar a vivir ese estado. El reino del cielo es un estado en que empieza a entrar la persona a medida que empieza a entrar en rectitud y amor y servicio altruista a los demás. Entonces, ese es el reino del cielo, el cual fue mal entendido y aún seguimos muchos sin entenderlo. Y en esta parte, y el próximo capítulo que vamos a ver, se va a aclarar mucho mejor. Entonces, ese es mi aporte, y quisiera invitarlos a ustedes a que empiecen a entrar al reino del cielo y empiecen a sentir esa grandeza cuando se empieza a hacer la voluntad del Padre. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Valiosa información. Osvaldo, adelante. No, yo solo quería primero felicitarlos por ese trabajo tan maravilloso, porque pues todos investigan y es mucho lo que uno aclara y aprende realmente, así se haya leído varias veces la cuarta parte del libro. Quería decir también que la cuarta revelación, la que llegó con nuestro padre Micael, hermano Jesús de Nazaret, en mi opinión fue una revelación, pues por las circunstancias que ya conocemos gracias a la quinta revelación, que no se podía escribir ni se podía dejar testimonios gráficos ni nada de este tipo de cosas. Y pues fue una revelación, en mi opinión, de boca a oído. Yo supongo que eso tenía su objetivo, o varios objetivos. Para mí el principal objetivo era hacer que, posterior a la venida de Micael, se hiciera precisamente una recopilación de pronto escrita, como realmente pasó, pero se tergiversó mucho. Y pues, como sabemos, el cristianismo se extendió especialmente hacia Occidente. En eso creo que hemos sido favorecidos ahora, porque la revelación actual ya no es de boca a oído, o sea, no es verbal, sino es una revelación que viene escrita, a diferencia de esa cuarta revelación. Entonces, ahorita que ya esta quinta revelación nos aclara, nos amplía, nos aterriza, nos complementa y nos revela muchas cosas que no se comprendieron en la época que vino nuestro padre Micael, pues me parece importante lo que se está haciendo ahora, aunque me parece un poco lento, en mi opinión. Pero fíjense ustedes a cuántos idiomas se ha venido ya, por ejemplo, traduciendo la quinta revelación. Eso es un paso que me parece gigantesco,
en tan poco tiempo. O sea, no llevamos 100 años de la quinta revelación y ya está en un pocotón de idiomas en el mundo. No sé qué irá a pasar en unos 200 o 300 años. Y esto pues viene para que se trabaje durante este milenio. Entonces creo que a pesar de que a veces nos parece lenta la cosa, creo que vamos bien. Y pues ese era mi comentario. Por lo demás, un ejemplo de que esto va bien es las investigaciones que este grupo ha tenido que hacer de cada documento, porque realmente ha sido impresionante la investigación de todos, mapas, conceptos, testimonios, ampliación de trabajos de otros sitios, de otros países. A mí me parece que ha sido una labor grande y buena, y me parece que vamos bien. Era ese mi comentario y felicitar a este grupo en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Osvaldo. ¿Alguien tiene algo más que decir? Chicos, bueno, por mi parte, Florecita, no sé, por mi parte, pues yo quiero agradecer al equipo que estuvo trabajando, Florecita, en cabeza de Florecita, ¿no? Rita, Ángela, Carlos, que finalmente aportaron bastante, son tremendos profesionales para exponer y para enseñarle a uno sobre estos temas. Entonces, Florecita, te cedo la palabra. Muchas gracias, Luis. Excelente, me encantó. La verdad es que estoy muy agradecida con todos ustedes. Cada uno de ustedes ha ido tomando liderazgo en diferente momento y la verdad es que son muy buenos ustedes. Me encanta su disposición a innovar, a crear, a investigar. Es verdaderamente lindo lo que hacen y estoy muy, muy agradecida a Luis, Carlos, Rita, Ángela, hoy y otros muchos que han participado con nosotros también. Creo que, como dice Osvaldo, este es un grupo X que puede sentar un buen precedente para otras muchas personas que vienen llegando a la quinta revelación, y los invito a que sigamos así, que sigamos haciéndolo, porque en verdad no sabemos cuántas personas van a llegar a ver los videos. Y del primero que hicimos a ahora, creo que hay una marcada diferencia en el modo de tratar cada documento. Y sin lugar a dudas le va a iluminar a muchas personas que andan buscando respuestas hacia dónde dirigirse o hacia dónde ir, y va a liberar de miedos y de temores a otras muchas. Entonces, muchas gracias, chicos, el día de hoy, e invito a todo el equipo, a todo el grupo en general, a que sigamos trabajando, redoblemos esfuerzos. Lo que viene poco a poco va a ser más duro, porque nuestro maestro se va dando cuenta de que se acerca a su final aquí y no es fácil. No va a ser fácil leerlo, no va a ser fácil discernirlo, ponernos en sus pies, entender. Claro, o sea, nunca lo vamos a poder entender como él lo entendió, como él lo sintió, como él lo vivió, pero va a ser muy interesante y creo que vamos a apreciar muchísimo más a nuestro maestro, lo vamos a respetar muchísimo más y sin lugar a dudas lo vamos a amar mucho más y vamos a querer que todo mundo lo conozca, porque verdaderamente él es el agua viva, el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias, chicos, y bueno, pues gracias, Paulita, por llevar la batuta en la grabación. No. Después les pasaremos el documento y el video. Muchas gracias a todos. Nuestro Jaime se tuvo que ir. Le falló la luz. Gracias. Pero nos vemos la próxima semana. Bueno, Muchas bendiciones a todos. Hasta luego, gracias. Un abrazo, Buenas noches a todos. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias. Felicidades. Gracias a todos por sus Gracias. felicitaciones. Hasta Que lo luego. siga celebrando, Arturo.